una vez que ya todo vuelve a la normalidad, también vuelve la sección Ser Mascotas a su día original, a los miércoles, con nuestro adiestrador canino de cabecera, con Pablo Navarro, al que saludamos. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Pues estamos como siempre encantados de saludarte y tenemos una duda. ¿Te portaste bien, no? ¿Los Reyes Magos han sido benevolentes contigo? Pues mira, yo tengo la suerte de que me porte bien o mal, siempre se portan bien ellos conmigo, ¿sabes? Porque yo siempre tengo la impresión de que creo que me porto mal y luego se portan genial ellos conmigo. No, portarte tú mal, pero qué va, pero qué dices, vamos. Si tú te portas mal, ¿cómo nos portaremos los demás? Madre mía. Sí, hombre, no hay queja, la verdad es que no hay queja. Bueno, Pablo, estamos en el estreno de este 2020 y tenemos por delante un Ser Mascotas con muchísimo recorrido. Vamos a hablar en este año con muchísimos profesionales. Vamos a seguir en esta misma línea de despejar dudas para el cuidado de nuestros peludetes, ¿no? Exacto. Y mira, yo creo que para empezar el año no hay nada mejor que ir al origen de todo, ¿no? Estamos en el origen de 2020, pues vamos a ir nosotros a ese origen del perro. Ah, perfecto. Y creo que no hay nada mejor, ¿sabes? Para ponernos ya en contexto y ver de qué el perro que tenemos en casa, de dónde viene, cuáles son sus antecesores, yo creo que es lo mejor que podemos tratar. Pues me parece perfecto. Lo has hilado perfectamente, porque en realidad este debería haber sido el primer programa. Sí, y no verdad, ya el octavo, creo que es el octavo, noveno ya que llevamos. Pero bueno. Además de verdad. Pero bueno, como dicen eso de año nuevo. Claro, por eso digo que lo has hilado perfectamente. Sí que es verdad. Mira, antes de empezar y de meternos digamos ya en el tema del lobo, de su antecesor del perro, quería hacerte una pregunta. A ver, ¿vale? venga. Y para saber cómo es importante el perro en nuestra sociedad, ¿vale? ¿Cuántos perros dirías que hay en nuestro país en 2019? ¿Cuántos perros había como mascotas, ¿vale? O sea, no valen perros callejeros y tal, porque es muy difícil registrar eso. Hay registros muy fiables, pero de perros que están en casa, como mascotas. ¿Cuánto dirías en España, en nuestro país? Me juego, no sé, la cifra de unos 10 millones. Pues pensaba que iba a ir más desencaminada. Hay 6 millones, hay un poquito menos. 6.200.000 perros había en España. Si pensamos que la población española es de 41 millones, hay un porcentaje muy alto de familias que tienen a este animal en su casa. Y probablemente muchos de ellos desconozcan cuáles son los orígenes del perro. Pero bueno, eso después. Y ya sabiendo cuáles son los que hay en España, ¿cuántos dirías que hay en el mundo? Bueno, y te voy a dar una pista. Venga, ven. España es el sexto país del mundo con más perros domesticados. ¿Vale? Domesticados no, perdón, como mascotas. Pues me voy a los 50 millones. Pues ahí te has quedado corto. 400 millones de perros se registraron en 2001. Y tan cortos. Creo que esa cifra habrá aumentado bastante. Esto creo que es un dato curioso para que sepamos la relevancia del perro en nuestra sociedad, porque probablemente el que no tenga perro, bueno, sí que ve perros por la calle y se hace una idea de la cantidad de perros que hay, pero es muy curioso el porcentaje si lo comparamos con el de los seres humanos. Yo creo que es lo suficientemente alto como para darle relevancia al hecho de conocer estos animales, que además son animales domésticos y que están muy adaptados a la vida del ser humano. Y sobre todo, qué importante es tener un perro cuando tenemos niños en casa. Wow, los niños crecen y se educan de una manera muy distinta, se hacen mucho más sociables y entienden las cuestiones de la vida de otra manera muy distinta a los niños que se han criado sin ningún tipo de perro. Es muy Totalmente distinta la vida. Y además, una cosa que me llama a mí mucho la atención cuando voy paseando yo con mi perrita por la calle, es que te das cuenta fácil de la cantidad de gente que tiene miedo. Bueno, yo creo que mi perra es poco sospechosa de ser peligrosa por el aspecto. Una perrita muy agradable, es un border collie. Que está de cumple, por cierto. Sí, eso es 3 añitos. Cumplí ayer. Y aún así, siendo un border collie, siendo un perro que de apariencia es, digamos, agradable, un perro con una mandíbula grande o de estos que se han vendido tanto en los medios que son peligrosos, que son los PPP, que algún día hablaremos de ellos porque no son nada peligrosos, porque los peligrosos solemos ser nosotros. Pero bueno, aún así, hay gente por la calle que cuando va a mi perrita y se va a acercar para saludar de una forma súper amistosa le da miedo. Y cuando es lo que dices tú, cuando se ve totalmente la diferencia. Cuando hay niños que tienen perros en casa, lo primero que hacen es ver a un perro y se corriendo, ¡ay, mami, un perro! O a acercarse, dejarse querer.
y pierden ese miedo, y yo creo que es importante también, y más cuando vivimos en una sociedad con tantos perros, y es algo a lo que no hay que tener miedo. Sí que hay que tener cierto respeto hacia la persona que lo tiene y hacia el animal, y tratarlo con respeto, porque puede haber también perros que tengan problemas, pero no tenerles miedo de por sí, simplemente por ser un perro. Hablabas del origen cuando te he interrumpido yo. Sí, yo es que ya sabes que cuando me pongo a hablar no tengo final. Pues mira, venga, vamos a hacer otra cosa. ¿Cuándo dices tú, Antonio, de cuántos años crees que puede datar el origen del perro? ¿Vale? Ya como especie distinta a la del lobo, ¿vale? Vamos a adelantar ya que el perro tiene un antecesor, que es el lobo. ¿Cuántos años crees que hace que el perro se separó de ese antecesor? Pues ahí sí que me pillas, no sé, 1.000.000 de años. Pues no, ahí te has pasado. Hace mucho tiempo, ¿vale? Pues de hecho ahora, si vemos una comparación, o sea, hace los primeros restos de perros, o sea, la última vez que se encontraron unos restos muy antiguos fue en Bélgica en 2008 y datan de unos 31.000 años desde hoy digamos que fueron unos restos que se encontraron junto al ser humano, ¿vale? Y eran ya de perro, no eran de lobo. Si pensamos en lo que son 31.000 años y el tiempo que llevan los perros con nosotros, es una pasada, y sobre todo el tiempo que llevan observándonos y adaptándose a la vida con el ser humano. Creo que una de las partes importantes de todo esto es que tenemos que tener en cuenta, y tienen que tener muy en cuenta los oyentes, que por mucho que se hagan que el antecesor del perro sea el lobo y que se hagan comparaciones y que tengan cosas en común, el perro lleva evolucionando de una forma totalmente distinta, porque lleva evolucionando con el ser humano y además basada en una selección totalmente artificial por parte del ser humano en ciertos caracteres, que de hecho lo que hace al final que hayamos ido nosotros jugando con esa genética del perro es que haya rasgos que sí que hemos seleccionado de forma consciente, pero de forma totalmente inconsciente hemos hecho otra serie de cosas en el perro que hacen que sea el animal que es hoy. Y de hecho que sea tan distinto entre unas razas y otras. Oye, Pablo, y tengo una duda, perdona. ¿La zorra es un perro salvaje? ¿Desciende también del originario del lobo? Pues el zorro en este caso sí que es un mamífero y es un cánido, pero su antecesor no es el lobo. Me imagino que habría algo antes del lobo que sí que pudieran tener en común, pero no proviene del lobo. El lobo, digamos que es distinto, un cánido distinto al zorro. Ajá, vale. Sí que es muy interesante que hay un estudio que empezó a hacerse hace 50 años por un genetista ruso llamado Grayev. En ese estudio es lo que intentaba hacer con zorros salvajes, era, digamos, marcar la línea que había seguido la domesticación, porque aunque parezca una obviedad, o sea, cómo evolucionó desde el lobo, por ejemplo, hasta el perro, en animales domesticados en general, no es algo tan sencillo. Lo que hizo Belayev fue ir seleccionando, tenía un montón de familias de zorros, ¿vale? Y durante 50 años lo que hizo fue ir viendo cuáles eran los zorros que mostraban menos miedo hacia el ser humano, y lo que hacía era ir seleccionando solamente esa cualidad, ¿no? Es decir, aquellos que ven al ser humano no como un potencial peligro, sino como algo más. Y lo otro hizo esa diferencia. Estos que tienen menos miedo al ser humano y estos que muestran más miedo o más agresividad hacia el ser humano. Y no sé cuántos años tardó, pero muy poquitos para lo que pensamos. Si pensamos en esos 30.000 años del perro, lo del zorro en 50 años es una barbaridad. Y lo que se fue viendo es que había conductas, de hecho, si los oyentes quieren verlo en YouTube, hay vídeos, que esos zorros que fue seleccionando Belayev junto con sus socios en el experimento, mostraban unas conductas muy parecidas a los animales domésticos, ¿no? De mover la cola cuando se acercaba el experimentado, de ponerse súper contento, de querer jugar. Digamos que ellos trataron de ver lo que digo, esa línea de selección, cómo se hizo. De hecho, creo que si no recuerdo mal, hay, digamos, dos teorías. Una, que el ser humano fue el que se acercó a coger a
cachorros de lobo y tal, e intentó ir seleccionándolo para que le ayudase y eso. Y otra, que es la que tiene más fuerza, que es que al final los lobos lo que hacían era ir, cuando el ser humano ya empieza a hacer asentamientos, dejan de ser nómadas y tal, y empiezan a generar desechos y basura, los lobos empiezan a acercarse a esos poblados, y lo que se cree es que lo que no consiguieron los seres humanos es que esos lobos que tenían menos miedo al ser humano y que se acercaban más para comer sus desechos, tuvieran incluso dentro de los poblados a los cachorros. Y de ahí se empiezan a seleccionar y tal. Digamos que esa es la teoría que cobra más fuerza a día de hoy. Que sabemos que todo esto va evolucionando, pero sí que es una teoría, pero es verdad que es la que tiene más fuerza y si lo pensamos tiene más sentido también. O sea que a lo largo de estos 31.000 años el ser humano como especie dominante ha ido modelando las especies de los perros genéticamente para adaptarlas a sus necesidades, ¿no? Mira que sabes tú que me gusta a mí hilar fino y me la acabas de poner a huevo, porque has nombrado la palabra dominancia y precisamente íbamos a hablar de esos falsos mitos. Bueno, tú me has hecho la pregunta distinta, ¿no? Que si es que a partir de la dominancia del ser humano, yo la relación del ser humano con el perro no la veo como una cuestión de dominancia, porque ahora veremos de dónde vienen esos términos de esa teoría de la dominancia, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de, digamos, de ir seleccionando, ir cruzando aquellos perros que tenían las características que nosotros deseábamos para desempeñar ciertos trabajos, se van creando las razas a través de los años. Y ya hasta que llegamos prácticamente a nuestros días en las que hay muchísimas razas y que además no solo son de trabajo, sino que hay animales de compañía, como pues un bichos maltés, como pueden ser todos estos perritos, un caniche, ¿vale? Todos estos perritos pequeños que realmente fueron seleccionados más como animales de compañía que o en los últimos años son más seleccionados como animales de compañía que como animales de trabajo. Pero vamos a hablar un poquito de esa teoría de la dominancia. Madre mía, cómo me rollo, Antonio. Los oyentes tienen que estar hasta las narices de mí. ¿Pero por qué? Vamos a ver, no te enrollas, explicas las cosas, que es muy distinto y es lo que quieren los oyentes, tener conocimientos. Venga, pues hablamos un poquito de la... Porque creo que es importante, es que se han creado, y si la gente ha tenido contacto con algunos profesionales, que ya por suerte quedan menos, se han creado muchos falsos mitos a partir de unas teorías que se crearon en los años 40 del siglo pasado y que se hizo a raíz de unos estudios en Estados Unidos del lobo en libertad. Lo malo de esto fue que intentar sacar conclusiones robustas de estudios con lobos en libertad es muy difícil. Y de hecho, los datos, o sea, al final las conclusiones a las que llegaron fueron súper secadas, incluso llegando a haber hecho conclusiones de lobo, por ejemplo, el tema de, no sé, de que hay un líder alfa que es el que siempre los otros machos de la manada lo están retando porque para reproducirse con la hembra y tal y cual. Claro, el problema fue que muchas veces lo que se hizo fue estudiar manadas de lobos en cautividad, no en libertad. Y lo que pasa en la cautividad es que hay una escasez de recursos grandes. No hay demasiado alimento para todos, no hay demasiada población de lobos porque están en cautividad y están limitados. ¿Qué pasa? Que digamos que esos recursos son más valiosos. Y al ser más valiosos para los lobos, digamos que tienen que luchar más por ellos. Pero si los ponemos en total libertad a los lobos, probablemente esas conductas de protección de recursos no se den de una forma tan fuerte. Lo malo de esto es que cuando la gente generaliza ese estudio sin llegar a profundizar en él y sin ver cuáles fueron, digamos, cuáles fueron los objetos de estudio, qué conclusiones se sacaron y profundizan más en el estudio y lo generaliza, primero te llega a pensar que el perro actúa igual que el lobo y llevan 31.000 años de evolución totalmente distinta a la del lobo y muy supeditada al ser humano. Y segundo, y además, incluso dentro de los lobos, no tiene sentido pensar siempre que un lobo siempre va a intentar matar o dominar al otro, porque al final ellos viven en manada y lo que intentan hacer es sobrevivir. Sí que hay una jerarquía, evidentemente siempre tiene que haber jerarquía, pero hasta el ser humano tiene una jerarquía. Si pensamos en una familia, tenemos a los padres y a los hijos, o sea, padres, hermanos y tal. Siempre los padres
diríamos que son el tope de la jerarquía. ¿Por qué? Pues porque son los que poseen los recursos, porque son los que plantean cierta seguridad a la familia a través del trabajo, tanto el padre como la madre. ¿Sabes lo que me daba mucha pena, Pablo? Hace poquito vi un vídeo en el que una familia había criado a un lobo en casa y yo entendía que le habían privado de su esencia, le habían quitado la esencia que él tiene de ese instinto de supervivencia. Lo habían domesticado como un perro. Y qué pena. Totalmente. Pero ¿quiénes somos nosotros? Y además, o sea, piensa en el hecho de domesticar. O sea, la domesticación no surge en un solo individuo. O sea, es lo que dices tú, al final, y menos, o sea, no tiene ningún sentido coger a un lobo, bajo mi punto de vista, ¿vale? Pienso totalmente igual. No tiene ningún sentido coger a un lobo, igual que coger a otra especie salvaje, que se hace mucho y no solo pasa con el lobo, y meterla en casa, porque realmente es lo que dices tú, le estás quitando todo el sentido que tiene la vida de ese animal, se lo estás quitando, y le estás privando de esa libertad, digámoslo, como el animal no ha nacido para estar en casa o para estar con seres humanos, porque no son animales domésticos. En cuanto al perro, sí, evidentemente el perro es un animal que se ha, digamos, que ha evolucionado al lado del ser humano, y sí que tiene sentido, y de hecho los animales necesitan vivir con, o sea, los perros sí que les gusta vivir con el ser humano, digamos, y tienen, o sea, toda su vida está basada en eso. Pero es verdad que quitarle a un lobo, meter a un lobo, por muy cachorrito que sea en casa, lo veo totalmente igual. Si lo planteamos como esa forma de domesticar, o sea, es que no tiene sentido, yo tampoco le veo sentido. Bueno, Pablo, pues yo creo que ha quedado suficientemente explicado el origen de los perros. ¿Hay alguna cuestión más para terminar? Bueno, quedan muchísimas cosas en el tintero, pero sí. Sí. Quiero decir antes de terminar, si algún oyente se pone en contacto o está en contacto con algún adiestrador canino y escucha cosas como come tú siempre antes que tu perro, o nunca, que el perro nunca se suba al sofá porque entonces va a querer dominarte, o coge al perro y ponlo en la postura esta del alfa roller, esta de, no sé si lo has visto alguna vez en los programas de la tele, de acostarlo en el suelo poniéndole las manos encima. Por favor, no digo que no le crea, pero por favor que investigue, ¿vale? O sea, que vea por qué tiene que hacer eso y cómo tiene que hacerlo, porque si pensamos en la relación que debemos de tener con nuestros perros, creo que tiene que ser una relación un poquito más. Si realmente queremos ser unos buenos líderes para nuestros perros, creo que un buen líder no se basa en el miedo, y si lo pensamos en el ser humano, las dictaduras al final acaban sin funcionar. ¿Por qué? Porque un liderazgo basado en el miedo no tiene mucho sentido, yo no le veo mucho sentido. Entonces tiene que ser algo más de cooperación, de ver por qué pasan ciertas cosas, por qué en un contexto determinado mi perro hace algo concreto, y creo que es simplemente conocer al animal y basar nuestra relación en la confianza. Y en todo caso, al margen de esta sección que dirige Pablo Navarro, está la asociación Argocan, que le puede dar a cualquier persona que tenga cualquier duda todos los consejos pertinentes, ¿no? Se pueden poner en contacto con vosotros. Por supuesto, que busquen en Google Escuela Canina Argocan, que cualquier duda que tengan nos la pregunten sin compromiso. Creo que nuestra principal motivación con dedicarnos a esto, evidentemente es vivir, porque todos tenemos que vivir de algo, pero creo que la principal motivación es mejorar la relación que tenemos los seres humanos con el perro, porque es algo que va cambiando mucho y va evolucionando mucho, y nos vamos dando cuenta de cuáles son las motivaciones que tienen nuestros perros a la hora de actuar y de relacionarse con nosotros en el día a día. Así que sin compromiso se pongan en contacto con nosotros y nos pregunten todo lo que quieran. Pues Pablo, muchísimas gracias por estos ratitos que nos brindas todas las semanas para conocer más en profundidad a nuestros perretes, a nuestros peludos, a nuestros compañeros. Gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti, Antonio. Nos vemos la semana que viene.